conscientes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, una de las noticias que rompe el celofán ciertamente es la vinculada con la decisión del llamado Tribunal Supremo de Justicia de la Dictadura, la Oficina de Asuntos Jurídicos del Régimen que preside el señor Michael Moreno. Ayer acordar a otra instancia más espuria aún, la Asamblea Nacional Constituyente, allanar la inmunidad parlamentaria de el presidente encargado de la República y presidente también de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Veamos lo siguiente. Uno, ciertamente esta puede ser una operación para desviar la atención del país de la severa crisis eléctrica y en general del colapso de todas las redes de servicio público que existen en nuestro país. Ese puede ser una de las racionalidades, una de las intencionalidades de esta decisión. Y yo creo que en efecto el gobierno tiene una larga experiencia en esto de intentar manipular la opinión cuando no logran imponer sus matrices de opinión, cuando no logran imponer la agenda pública, entonces tratan de divertir la opinión, de difuminar la atención pública de aquellos focos que le puedan ser lesivos. Lo que está ocurriendo en materia de servicios públicos, lo dijimos en alguna ocasión, dijimos, lo que va a pasar, lo que está pasando con la crisis eléctrica es nada en comparación a la profundidad y efectos de la crisis del agua. ¿Recuerdan? Esto lo dijimos mucho antes de que los apagones formaran parte, desgraciadamente, de nuestra cotidianidad. Digo en el caso de Caracas, porque en el caso del interior del país esto ocurre desde hace muchísimo tiempo. Y ciertamente, repito, pudiera ser esa la intención del régimen. Sin embargo, yo quiero insistir en lo siguiente. Tanto la inhabilitación ridícula decidida por la Contraloría General de la República madurista. ¿Por qué digo ridícula? Bueno, porque si tú quieres saber, Luis Amoroso, quién está inhabilitado en este país, asómate a cualquier estación del metro, a cualquier estación del metro, a cualquier congregación de venezolanos, a cualquiera, y di, ¡Maduro! Y pela el oído para que escuche la respuesta. Esa es la inhabilitación que está vigente en este país. Por eso digo, la inhabilitación decretada por la Contraloría General del Régimen es un acto ridículo desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, como lo es esta solicitud de allanamiento a la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, también es el reconocimiento del régimen de que Juan Guaidó hoy no es simplemente un dirigente de un partido político o una persona vinculada con tal o cual liderazgo o un sujeto que tiene tal investidura formal desde el punto de vista burocrático. Juan Guaidó es el resumen, es la síntesis de la esperanza de Venezuela. Es la síntesis de la esperanza venezolana de cambio y de cambio en paz. Juan Guaidó no es un coronel alzado, chico. No es el tripulante de una tanqueta que está tumbando las puertas del Palacio Blanco. No, chico. Juan Guaidó no es el capitán de un grupo de fascinerosos haciendo una masacre
en el Canal 8, ni ametrallando la casona. No vale. Juan Guaidó es un diputado designado presidente de la Asamblea Nacional y en consecuencia, cumpliendo el artículo 233 de la Constitución, asumiendo la condición de presidente encargado de la República en virtud de la situación de crisis que vive Venezuela, que vive nuestra forma republicana de gobierno. Eso es Juan Guaidó. Por eso Juan Guaidó es sí esperanza de cambio, pero no de cualquier cambio, no de un cambio de cualquier naturaleza, no, de un cambio en paz, porque Juan Guaidó es presidente del único poder público legitimado por el voto popular. Por eso es tremendamente pertinente compartir con ustedes y comentar el artículo que ayer publicó el sacerdote jesuita Luis Ugalde. El padre Luis Ugalde, como todo el mundo sabe, no solamente fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello, sino que es un referente muy importante en la opinión pública venezolana. Hablando del cambio en paz, el artículo de ayer de Luis Ugalde se llama Acuerdo Nacional o Muerte. Escuchen ustedes lo siguiente. Dice así Luis Ugalde: al ver que ninguna de las partes puede aniquilar a la otra, se llega a la conclusión de que es mejor negociar la salida que matarse. Ahí ha llegado Venezuela y es claro que el régimen es incapaz de mejorar la gravísima situación. Está sentenciado de muerte, aunque pueda prolongar la agonía a un costo muy alto. La conciencia y la Constitución, artículo 350, nos mandan desconocer la tiranía que hoy está matando a la población y violando sus legítimos derechos y aspiraciones. Estamos obligados a trabajar por el restablecimiento de la Constitución, artículo 333, con elecciones democráticas, libres y transparentes. La Constitución manda en su artículo 233 que ante la falta absoluta del presidente legítimamente elegido, el presidente de la legítima Asamblea Nacional se encargue de la presidencia de la República para conducir la transición que restaure la Constitución al tiempo que frene la hiperinflación de muerte, busque de emergencia la ayuda humanitaria y promueva el renacer de la vida ciudadana y de la producción económico-social. Necesitamos un cambio urgente que desde ahora ponga todas las condiciones para un proceso electoral limpio, CNE nuevo, registro electoral, voto en el exterior, candidatos habilitados, modo de votar, testigos, etcétera. Ya el diálogo burlado no volverá como una trampa para que el régimen pueda ganar tiempo, sino que necesitamos un extraordinario acuerdo para recrear al país. Cada día que pasa se agrava la situación y eleva los costos para quienes desesperados se aferran al poder y aumentan la represión criminal. Por el lado de la oposición se ha disipado ya la ilusión de una fácil salida gracias a los marines o a soldados brasileños y colombianos sacrificados para salvarnos. No queda más que la violencia interna impuesta por paramilitares criminales protegidos por las Fuerzas Armadas y la policía, o la negociación con un gobierno de transición, o la prolongación del caos y del régimen cadavérico que ya hiede. Una intervención armada externa tendría graves e impredecibles consecuencias y la llave para evitarlo la tiene nuestra Fuerza Armada con solo decidirse a cumplir su juramento y obligación constitucional de no imponer la tiranía, sino defender la democracia. Es lógico que los chavistas se pregunten por su futuro post-tiránico. La respuesta para millones tiene que ser que, al restablecer su constitución, ellos tendrán los mismos derechos y garantías que los demás grupos sociales y partidos. En la oposición hay mucho sufrimiento y agravíos que dejan profundas heridas con deseos de que los crímenes sean castigados, y la rabia alimenta la furia de la revancha y el linchamiento. Por eso necesitamos un liderazgo extraordinario, con la grandeza de Mandela, con la mente centrada en la reconstrucción del país reconciliado, para sumar todas las fuerzas nacionales sanas y reducir el sabotaje del chavismo despojado del poder y con resentimiento y miedo. No hay renacer posible sin una gran renovación de espíritu nacional y amplia colaboración internacional, como en el posnazismo, el post-apartheid o el post-horror de la República Cárcel que había tras el muro de Berlín. Sigue diciendo el padre Luis Ugalde: el creciente cerco nacional e internacional a la tiranía no cederá en su exigencia de derechos humanos, elecciones democráticas y cambio inmediato de modelo económico con un vuelco a la hiperinflación.
La necesaria y masiva ayuda internacional con préstamos de miles de millones de dólares y un flujo de inversiones productivas internacionales es impensable con Maduro aferrado al poder usurpado. El gobierno de transición es indispensable y urgente para encauzar de inmediato la salida de la tragedia socioeconómica y guiar la ruta productiva, al mismo tiempo que se ponen las condiciones para elecciones presidenciales libres y democráticas con garantías internacionales. Maduro ha demostrado que ni quiere ni puede convocar elecciones democráticas y limpias, ni restablecer la constitución que Chávez proclamaba como la mejor del mundo. Maduro ni quiere ni puede cambiar el antiproductivo modelo económico, ni frenar la hiperinflación, ni promover la producción nacional. La salida del país pasa por la salida voluntaria u obligada de él. ¿Dónde quedan en ese gobierno de transición el chavismo y la Fuerza Armada? La Fuerza Armada está llamada a construir la transición y dar la decisiva colaboración para que Venezuela renazca con constitución y democracia. Por supuesto, el núcleo corrupto militar debe salir. ¿Cómo? Es parte de la negociación. ¿Por qué va a negociar la oposición? Dice el padre Luis Ugalde, repito y subrayo. ¿Por qué va a negociar la oposición? ¿Por qué va a negociar la camarilla gubernamental? Todos lo tendrán que hacer obligados por la realidad, porque el enfermo se muere. Tiene que haber justicia. Dice, hay que obligarlos demostrando que es la alternativa razonable y viable frente al conflicto armado, sin capacidad de renacer nacional y de la costosísima prolongación indefinida de la agonía que se agrava. Tiene que haber justicia para los delitos graves, dice Luis Ugalde. El doloroso y multitudinario grito del pueblo movilizado lo exige. Es imposible renacer sin un amplio e inclusivo acuerdo con un plan nacional muy definido y con respaldo internacional. También para Estados Unidos, Colombia, Brasil, Unión Europea, Rusia, China, el Grupo de Lima e incluso para México y Uruguay, ese es el mejor camino. Y a Cuba se le puede hacer ver que también para ellos es la única salida. Lo necesario ahora es que cada grupo no se aferre a su fórmula. Repito lo que dice Luis Ugalde. Lo importante ahora no es que cada grupo se aferre a su fórmula, sino que todos coincidan en la única salida negociada y vean que es la mejor y menos costosa también para ellos. Afortunadamente Guaidó vino con la mano abierta y no con el puño cerrado, obedeciendo a la Constitución para suplir la falta de gobierno legítimamente elegido, de acuerdo al artículo 233. Finaliza su artículo Luis Ugalde diciendo: muchas de las aspiraciones de la población venezolana que apoyó a Chávez hoy son urgentes, legítimas e irrenunciables, aunque traicionadas por el gobierno. Y muchas de las deformaciones y corrupciones de la democracia prechavista no deben volver para que en Venezuela seamos esforzados ciudadanos productores de un primaveral renacer nacional, reconciliado e inclusivo. Repito, este fue el artículo del padre Luis Ugalde publicado ayer lunes 1 de abril con el título Acuerdo Nacional o Muerte, donde el padre Luis Ugalde de manera valiente, muy valiente, hace esta pública precisión, rectificación diríamos, y plantea que el camino para salir de esta desgracia, que el camino para salir de esta tragedia es un gran acuerdo nacional. Nos dice Luis Ugalde en su opinión que la oposición ya salió de aquellas ilusiones de una salida fácil de corto plazo, de creer que el cambio iba a venir en la cubierta de un portaaviones norteamericano o en los fusiles de soldados brasileños o colombianos. No, dice el padre Luis Ugalde, aquí la solución no es un conflicto armado, tampoco es la continuidad de esta tragedia actual. Aquí hay una solución y una solución buena para todos. Esa solución es un gran acuerdo nacional, no el falso diálogo que busque tiempo para la dictadura, no, un gran acuerdo nacional que culmine un gobierno de transición capaz de convocar elecciones libres. Busquen el artículo de Luis Ugalde y reflexionen a propósito de ello. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otra de las cosas que informó ayer el señor Maduro Moros es que por fin, después de que el país se apagó 5 veces, es decir, después que se destruyó lo que quedaba, en muchos casos, de la capacidad productiva de Venezuela, después que se fueron tantas vidas cada vez que un hospital o en un centro de atención urgente se iba a la luz. Después de tanta tragedia, después de 5 veces de tragedia repetida, deciden sacar del cargo a Mota Domínguez. Bueno, yo creo que aunque parezca mentira, aunque hoy nos parezca eso imposible, podría haber gente peor para ese cargo que el propio Mota Domínguez. En efecto, ayer fue designado para esa responsabilidad de ministro de Energía Eléctrica un señor llamado Igor Gavidia. Igor Gavidia, en efecto, trabajó en Edelca, en efecto, fue presidente de Edelca. Edelca es una muy prestigiosa empresa eléctrica nacional que fue destruida, que fue enterrada por el régimen. Y hay que decirlo con precisión, el sepulturero de Edelca es precisamente Igor Gavidia. Vamos a conversar de inmediato con el ingeniero electricista José Aguilar. José Aguilar es uno de los expertos en el sistema eléctrico nacional con mayor conocimiento y que, por cierto, junto al ingeniero Miguel Lara, siendo un equipo de cuyo trabajo depende en buena medida la futura recuperación del sistema eléctrico, tiene, además de conocimiento de lo que está ocurriendo actualmente en el país, un conjunto de propuestas muy importantes acerca de cómo proceder en un gobierno de transición y en un nuevo tiempo venezolano a reconstruir nuestro sistema eléctrico nacional. Ingeniero Aguilar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En primer lugar, ¿quién es Iván Gavidia? La escuchamos. Bueno, el señor Igor Gavidia es la peor sustitución que pudo haber hecho el señor Maduro Moros para encargarse del sector eléctrico venezolano en los momentos en que se encuentra. Representa lo más radical del ala radical del chavismo. Se ha prestado para cosas muy notorias. Usted ha hablado de ser el sepulturero de la empresa grande que tuvo Venezuela en electricidad estratégica como era Edelca. La demolió, la desprofesionalizó y tiene manejos turbios en cuanto a que se prestó junto con el extinto ministro de Electricidad, el difunto Ali Rodríguez Araque, para falsificar los datos que él mismo se encargó de esconder a partir del 17 de noviembre de 2010, ya van como casi 3.060 días de eso, para
entonces empezar la cantaleta de que los sufridos sin luz de Venezuela son o eran unos derrochadores de energía, y allí se montaron las multas y topes de consumo si usted se excedía de unos 500 kilovatios hora mes, en algunos casos, o 1500 kilovatios hora mes, según otros, por ejemplo, en el estado Zulia. Uh-huh. Y esto resultó en una recaudación de más de 8.000 millardos de bolívares fuertes, en momentos en que el bolívar fuerte tenía todavía valor. Hoy tiene un valor, si se quiere, microscópico frente a otras monedas fuertes. Y esa es una estafa de alrededor de unos $1.000 millones, o en exceso de $1.000 millones, si tomábamos en cuenta digamos, las tasas de cambio oficiales que han habido para la época, y ese dinero salió del bolsillo de los venezolanos que pagan la electricidad. Y él apagó Guayana. La crisis del Niño del año 2010 era totalmente prefabricada, premeditada. No había que dejar de producir acero ni aluminio. En esa ocasión simplemente la agenda fue otra, y desde entonces Venezuela ha navegado en muchísima cantidad de agua, invierno muy generoso. Al Guri no es que le ha hecho falta agua para generar la energía y hidroelectricidad que Venezuela requiere, más bien muchísima agua se ha botado. Entonces ahora que este señor llegue, indica que va a haber una profundización, una radicalización de la gran calamidad eléctrica que Venezuela está experimentando. Estamos conversando con el ingeniero electricista José Aguilar, experto en el sistema eléctrico venezolano. Don José, usted en el día de ayer publicó un estudio sobre 12 puntos nodales para entender la crisis actual y plantearnos la recuperación del país desde el punto de vista del sistema eléctrico. ¿Podría, por favor, proporcionarnos un resumen apretado de esos 12 puntos? Sí, bueno, tenemos que una pérdida de vidas, ya que ya es en exceso, es ridículo porque y es deplorable porque el régimen ha convertido la carencia de electricidad en un arma letal contra la población más indefensa, en especial los más débiles, nuestros enfermos, nuestros ancianos. Ha cometido el pecado de causar la pérdida de la escasa y costosa comida, ha sumido en un mar de penurias, zozobra y humillaciones a la venezolanidad. Exhibe una evasión cínica de su exclusiva responsabilidad, abusando de la buena fe de los venezolanos, inventándose excusas de Hollywood, de realmente incoherentes, infundadas técnicamente. Nos ha volado del mapa la capacidad de por lo menos 3.000 megavatios de energía desde el primer apagón el 7 de marzo, y eso va a causarle grandes daños al Producto Interno Bruto. Ya no se puede ni ir a la escuela, ya no se puede, se trabaja a media máquina. Nos ha destruido grandes puntos de la infraestructura en Guri a lo largo de la red de transmisión y distribución y de plantas de generación, cuando ellos en sus narices tienen en el computador constantemente en tiempo real diciéndoles qué son los límites que no deben exceder para tener una operación segura del sistema eléctrico nacional. Adicionalmente, ellos siguen escondiendo la información, han fracturado de manera inédita la comunicación entre los sistemas de 765 y 400 kilovoltios. Eso es inédito en la historia de eléctrica de Venezuela. Tenemos 60 años de progreso en el Bajo Caroní, desde que en 1959 se construyó la primera represa, Macagua 1, después se hizo Guri 1, después se hizo Guri 2, después se hizo Macagua 2, Macagua 3 en la democracia. Lo único que ha hecho en el siglo XXI
la revolución, la llamada era de la revolución, ha sido Caruachi, y eso porque se la dejó muy avanzada la era de la democracia. Hemos tenido un desastre económico sin parangón. El Producto Interno Bruto, creo yo, que se va a disminuir en más del 30% este año. Es decir, en este año 2019, con el mal accionar, prácticamente el señor Moros va a duplicar el arrastre de destrucción que tenía en los 5 años anteriores de que ejerce el poder en el 2013. También existe, y es deplorable, un continuado abuso y maltrato de los trabajadores eléctricos, una operación de un psicoterror que lo único que va a traernos es más errores humanos o más apagones. Y luego, para cerrar con broche de oro, esto lo digo con toda la sensibilidad y toda la responsabilidad del caso. Es hora de que en Venezuela se le ponga un parado a eso que llamo yo el apartheid eléctrico. La provincia venezolana, hogar de la mayoría de los venezolanos, no puede ser ciudadano de segunda clase o de tercera clase para mantener el suministro eléctrico de la ciudad de Caracas consentido. Aquí yo quiero que Venezuela tenga luz para Caracas, pero que también tenga luz para toda Venezuela, porque venezolanos somos todos. Pero más allá, don Chivo Torrealba y los radioescuchas que nos honran con su sintonía, esto no es que es un problema, digamos, de una inequidad social, es que el señor Maduro Moros y ahora seguramente el señor Gaviria, al concentrar un polo importante de energía, de la escasa energía que nos queda en la capital, desbalancea las cargas entre las otras áreas operativas donde hay mayor demanda, y eso viola los límites de la red troncal de transmisión, y al violarlos nos exponemos a muchos apagones, y ya vemos que estos apagones masivos nos están destruyendo más infraestructura. Entonces tenemos que hablarle claro al país para evitar más daños catastróficos, porque esto para mí representa un plan B del señor Maduro Moros, el usurpador de Miraflores, y le hará, si él se le permite que siga destruyendo nuestra infraestructura, ya le ha colocado varios misiles o torpedos en la línea de flotación de cualquier gobierno de transición, y eso pone que la vulnerabilidad política y social del país en una condición de alto peligro de cesar la usurpación. Ingeniero, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del martes 2 de abril. Era el ingeniero José Aguilar, ingeniero electricista José Aguilar, experto en el sistema eléctrico venezolano, formulando una alerta que ojalá sea tomado en cuenta en todo lo que vale por los factores fundamentales del campo democrático. Esto que está ocurriendo en nuestro país no es solamente una demostración de ineptitud técnica, de incapacidad profesional o de mala gestión. No. Podemos estar en presencia, nos advierte el ingeniero José Aguilar, de una operación política de cara al futuro. Podemos estar en presencia, sí, de un sabotaje, pero de un sabotaje de este régimen contra cualquier gobierno futuro que venga en el país, destruyendo a conciencia lo poco que queda del sistema eléctrico nacional, afectando de manera grave todos los demás subsistemas, incluyendo el sistema de las empresas hidrológicas, del suministro de agua, para crear una situación de ingobernabilidad en el futuro. Interesante, preocupante esta advertencia hecha por José Aguilar, porque coloca también todo lo que tenemos que hacer hoy frente a este drama en una perspectiva completamente distinta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Esta crisis que estamos enfrentando es de una magnitud y de una profundidad tal que nos implica a todos, nos involucra a todos. Este no es un tema que nosotros podamos abordar de una manera convencional, como cuando uno dice, bueno, este es un tema de los políticos, pues este es un tema de los tomadores de decisiones, este es un tema simplemente de los factores que estando en el poder o en la oposición tienen la responsabilidad de fijar criterios frente a ello. No, estamos en presencia de una situación extremadamente compleja que nos involucra a todos los ciudadanos, a la base de la sociedad. Por eso es importante hablar de un evento que va a ocurrir mañana. Mañana se va a hacer el anuncio público de una iniciativa denominada el Pacto de las Bases, una iniciativa estimulada fundamentalmente por trabajadores organizados y por comunidades populares. Para que nos explique exactamente qué es lo que va a ocurrir mañana, tenemos en línea al dirigente obrero Pablo Zambrano. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Explícanos cuál es el origen y cuál es la idea, el propósito de este llamado Pacto de las Bases. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por el contacto. Saludo a todos los radioescuchas de este programa y, por supuesto, el día de mañana vamos a hacer una gran asamblea, una concentración en la Plaza Morelos, precisamente para firmar el Pacto de la Base, para acordar el inicio, sería lo correcto, entre el movimiento sindical y las comunidades, los vecinos. En Venezuela han habido dos grandes pactos que puedo mencionarlos. En el caso del Pacto de Punto Fijo, todo el mundo sabe cuál fue su función, pero a finales de los años 90, el presidente Chávez también tuvo un pacto con los grupos económicos del país y las Fuerzas Armadas para llegar al poder. Pactos totalmente, digamos, en el ámbito político. Ahora es el nuestro, pues, el pacto del pueblo, el pacto entre nosotros mismos para dar un cambio real, para ir hacia el progreso, para avanzar de abajo hacia arriba. Nosotros nos encontremos en nuestras comunidades, quienes viven en los barrios, quienes viven en las comunidades, distintos trabajadores, dirigentes igualmente. Puedes conseguir en las zonas, en cualquier zona, trabajadores de empresas privadas, trabajadores de los sectores públicos, trabajadores, digamos, informales. Nosotros tenemos que ir avanzando junto a la comunidad, porque también lo somos, para lograr un profundo cambio y defender ¿qué vamos a defender nosotros? En principio la familia venezolana, la familia nuestra, que hemos visto cómo muchos se han ido a otras latitudes, se han ido nuestros hijos
nuestros hermanos, nuestros tíos, todo aquel que de alguna forma tenía profesiones, porque de paso de una migración de una mano de obra calificada, que ha ido a otras latitudes a buscar de alguna forma cómo vivir con dignidad. En Venezuela también se destruyó el salario. Tenemos que defender en este momento los trabajadores públicos van simplemente a cuidar en el puesto para cuando llegue el cambio. Bueno, hay otra forma, si no esa. ¿Cómo vas a trabajar si precisamente gastas más en pasajes de lo que te ingresa? Tenemos que defender la familia, el salario. Algo muy importante que estamos viviendo ahorita, el problema eléctrico. El problema eléctrico es gravísimo porque ¿qué nos causa? Nos quita derechos fundamentales, nos quita el agua. El agua, vemos como todo el mundo anda buscando un chorrito para de alguna forma tener un poco de agua. Y vamos a defender también la ayuda, la ayuda humanitaria que nos hace falta. La gente no tiene medicamentos, la gente vive buscando en los sartán. El ACV es una constante en el país, se convirtió en una enfermedad que ha quitado muchas vidas y que sigue ocasionándole a la gente problemas y no encontramos los medicamentos, el Keppra, la Somacina, la Pradaxa. Hay una realidad muy grande en el país y son muchos los otros puntos que puedo mencionar para que nosotros nos juntemos y de abajo hacia arriba vayamos fortaleciéndonos cada día más para lograr en Venezuela un cambio profundo, un cambio inclusive que no vaya a cambiar una élite por otra, porque eso no es lo que quiere el pueblo venezolano. El pueblo venezolano lo que quiere es precisamente encontrarse para provocar un cambio de progreso, de avance, para tener una Venezuela unida, una Venezuela que simplemente todo el que trabaje pueda vivir con dignidad. Pablo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 2 de abril. Era Pablo Zambrano, dirigente del sector de los trabajadores del sector salud, uno de los arquitectos, uno de los constructores de la intersectorial de trabajadores de Venezuela, anunciándonos entonces que mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Morelos, va a tener lugar una asamblea de ciudadanos, de trabajadores y de vecinos, para anunciar el inicio del proceso de construcción de lo que hemos denominado el Pacto de las Bases. Yo creo que esto es una iniciativa extremadamente importante. Me tomo 3 minutos para explicar cómo y por qué. En primer lugar, es una respuesta clara a la soberbia del gobierno. El gobierno, en su infinita debilidad, pero también en su infinita soberbia, no lee uno de los factores fundamentales del tiempo nuevo venezolano, que es la fractura que ha sufrido el chavismo. El chavismo está fracturado, pero no porque se haya ido Rafael Ramírez, no, ese no es el punto. No porque estén hoy en Estados Unidos prácticamente un gran coro de ex altos funcionarios cantando a más y mejor las tropelías de las que ellos mismos fueron, por cierto, protagonistas durante mucho tiempo. No, ese no es el punto. El punto no son las conocidas y consabidas diferencias entre Maduro y Diosdado Cabello en la rebatiña, pues porque ellos entienden que el poder es una piñata, que Venezuela es un pastel. No, ese no es el punto. Hay una fractura profunda en el chavismo. La fractura fundamental es entre toda la costra dirigente y la base popular. La base popular se les fue. Yo a veces escucho a mis amigos de la oposición diciendo, caramba, qué importante es que se produzca una fractura en el bloque dominante. Una fractura que permita entonces avanzar hacia un gobierno de transición. Y los escucho hablar de esto como que si el tema de la fractura en el bloque dominante sea siempre y exclusivamente un tema de naturaleza burocrática o institucional. Que se fue el grupo de fulano, que se fue el grupo de sutano, que se abrió la institución tal o la institución cual, que los militares dijeron esto o que los civiles dijeron lo otro. No vale.
Esa fractura en el bloque dominante ya se produjo y es la fractura más importante que puede haber porque se les fue la base popular, se les fue la base de activismo y de esperanza ciudadana. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, eso el gobierno, repito, en su infinita, el desgobierno, el régimen madurista, en su infinita debilidad, pero también en su infinita ceguera, no lo advierte. No advierte que hoy el escenario fundamental de la represión son los barrios que hasta ayer estuvieron votando por ellos. Eso no lo advierten. No advierten también otro dato muy importante, que no cuentan ya ni siquiera con los factores tradicionales para ejercer represión y tienen entonces que fundamentar la represión en los cuerpos paramilitares, los efectivos paramilitares, los elementos mal llamados colectivos y en esa cosa también fuertemente infiltrada por elementos paramilitares como lo es el FAES. Entonces, todo eso en realidad son elementos de profunda debilidad y esa debilidad del gobierno tiene que tener una respuesta desde el campo democrático en organización de abajo hacia arriba, precisamente allí, en los sectores populares. Por eso, este pacto de las bases del que nos hablan Pablo Zambrano es fundamental. Pero por otro lado, tenemos lo que ocurre en la oposición. En la oposición tenemos hoy un discurso, gracias a Dios, nuevo. Nuevo, además, desde que llegó, vamos a decirlo con todas sus letras, Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional. Ya en su discurso del 5 de enero, cuando tomó posesión como presidente de la Asamblea Nacional, mucho antes de asumir como presidente encargado de la República, Juan Guaidó había reivindicado el carácter político de la lucha reivindicativa del pueblo venezolano. Y ya eso era un avance muy importante. Vamos a decirlo claro, ¿vale? Vamos a decirlo claro. Ahorita, el mismo Juan acaba de decir, cada vez que se vaya la luz, cada vez que se vaya el agua, hay que armar un gran en Venezuela. Chico, hay que decirle, hermano, ese gran lío, ese gran zaperoco, tiene años formándose. Lo que pasa es que la oposición estaba de espalda a eso. ¿Qué ocurría cada vez que salía a un barrio a protestar por falta de agua? ¿Qué ocurría? Bueno, que muchos dirigentes y hasta ciudadanos de oposición pasaban por allí, bajaban la ventanilla y gritaban, sigan votando por Chávez, sigan votando por Maduro. No había empatía ni solidaridad con esa lucha. Había una distancia nociva para la integración de todos los venezolanos en la lucha por el cambio. Chicos, apenas ayer, ¿qué mes estamos? Vale, estamos apenas a 2 de abril. Hace apenas 4 meses y medio estaban los venezolanos humildes haciendo protestas en todo el país, quemando cauchos, vale, saliendo a la calle, reclamando el cumplimiento de promesas incumplidas por parte del gobierno a propósito del tema del llamado clap navideño y el famoso pernil. ¿Recuerdan? El pueblo estaba peleando. ¿Y qué decía la oposición o algunos sectores de oposición, alguna dirigencia de oposición y algunos ciudadanos de oposición? Decían, en vez de decir, caramba, esa gente está reivindicando su derecho constitucional a la comida. Esa gente está peleando por el cumplimiento de promesas que les hizo el poder y que no han sido cumplidas. En vez de decir eso, lo que decían era lambucio. Porque van a pelear por un pernil, peleen por democracia. Apenas ayer, vale, apenas ayer. Estoy hablando de 4 meses y medio. Un poquito más. Hace 6 meses, hace 7 meses, Pablo Zambrano, la persona que nos acaba de hablar, estaba junto con muchos otros dirigentes sindicales recorriendo todo el país y paralizando ciudades enteras, enfrentándose al paquete madurista y exigiendo respeto al derecho a la contratación colectiva y enfrentándose a las tablas salariales de hambre de Maduro. Y en ese momento, sectores de oposición, en vez de apoyar la lucha de los trabajadores, chicos, una cosa insólita, le decían locheros, ¿sí? Así como me están escuchando, locheros, porque no querían hacer una huelga general bajo la consigna fuera Maduro ya. ¿Qué te parece? Bueno, hemos avanzado y gracias a Dios hoy la oposición tiene como vocero fundamental
a un hombre que viene del pueblo, a un hombre que viene de ser damnificado en Vargas, a un hombre que tuvo que vender computadoras para pagar su carrera en la Universidad Católica Andrés Bello, donde se graduó como ingeniero. Ese es el vocero que tenemos hoy. Por eso es que hoy, por fin, la oposición, como ocurrió en el año 2015, cuando habla su principal vocero, la gente no solamente lo entiende, sino que lo apoya, porque establece un nexo orgánico. Vamos a decirlo con claridad, ¿vale? Para Juan Guaidó, los códigos de lo popular no le son extraños. Para Juan Guaidó, los códigos de lo popular son su lengua materna, son su lengua de origen. ¿Ves? Entonces, bueno, estamos en esta situación nueva, gracias a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los habitantes, los sectores populares, las personas que trabajamos, que luchamos en los barrios? Bueno, organizarnos más y mejor para respaldar ese nuevo liderazgo y para, por cierto, promover que la agenda de la gente nunca esté por debajo de la agenda del poder. Ese es el sentido de este pacto de las bases que están convocando los trabajadores venezolanos y a la cual vamos a acudir gustosos quienes ejercemos activismo social en los sectores populares de toda Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, hablando de esta lucha en la base de la pirámide, hablando de esta lucha de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Yo quiero expresarle mi palabra de solidaridad y de respeto a los habitantes de la parroquia Antímano. Decía yo ayer, hay una situación compleja, hay un sector llamado El Manantial, donde está el único llenadero de agua en esa zona, y los habitantes del sector estuvieron impidiendo que habitantes de otros sectores de la misma parroquia allí usaran ese llenadero para surtirse de agua. Eso generó una situación de mucha tensión. Este enfrentamiento de vecinos contra vecinos por la sed, eso ocurrió anteayer. Ayer pasó otra cosa, quizás incluso más lamentable. Ayer llegaron unas cisternas de agua a Antímano en horas del mediodía, en la tarde temprana. ¿Y ustedes saben quién llevó las cisternas? No fue Hidrocapital, fue el FAES, señores. Y estuvieron hasta avanzada la noche haciendo inmensas colas para llenar un máximo de 2 tobos de agua por persona. Y para poder tener acceso a 2 tobos de agua, tenían que dejarse marcar como ganado, con un marcador que le ponían unos números en los brazos y en las manos. Una cosa indignante.
Ahora vamos a hablar con el representante de otra comunidad popular donde gracias a Dios sí se ha producido una fusión interesante entre la lucha popular de base y la lucha política buscando el cambio. Estoy hablando ahora del sur de Caracas, estoy hablando de la parroquia del Valle, donde por cierto el diputado José Guerra ha hecho un excelente trabajo, no perdiendo jamás el contacto con sus electores de base. Vamos a escuchar a Alonso Becerra, dirigente comunitario en la parroquia El Valle. Alonso, cuéntanos, ¿qué está pasando allá en el sur de la ciudad? Muy buenos días, saludos a toda la audiencia de Radio Caracas Radio. Ciertamente debo felicitar a nuestro diputado José Guerra del Distrito 4 del Valle Cochi Santa Rosalía por la entrega que ha tenido hacia la ciudadanía, hacia su pueblo electorado, pues, y hacia toda la ciudadanía en general. Y a propósito del primer aniversario del Frente Amplio, excelente, porque acá estuvimos en la visita el viernes de Juan Guaidó. Imagínate tú, una así recurso de publicidad, sin medio de televisión, de radio, a punta de mensajes de texto se convocó y la concurrencia fue enorme. Pero otra pregunta importante, que las barricadas que se produjeron el domingo de la noche es producto de la indignación de ver los jóvenes, a sus viejitos, a sus hermanitos, a los niños en general haciendo largas colas desde las 3, 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eso indigna a cualquier persona. Así que es la indignación la que está convocando. Y antes de esos 5 apagones que han habido en el país, en el Valle están inhabilitados el periférico de Coche, que es un periférico a nivel nacional. Los semáforos están inhabilitados hace mucho tiempo antes de los apagones. El acueducto del Valle está inhabilitado desde mucho antes tiempo de los apagones. Y así, bueno, cualquier cantidad de problemas que el gobierno no termina de resolver. Y después de esta situación que se presentó el día domingo, el lunes en la mañana tuvimos la visita en varios apartamentos, en el caso Lourdes Son Alberto Rabel, del FAE, porque querían indagar a ver si teníamos alguna relación con los disturbios que se presentaron a lo largo de toda la intercomunal del Valle. Y en el sector Longaray entraron a la residencia de Longaray con bombas lacrimógenas, perdigones. Imagínense ustedes qué desastre. Y bueno, y los apagones siguen. Hoy mismo amanecimos sin luz de 4:30 de la mañana hasta las 5:30. Parece que estaban esperando que empezara el programa de Chujo Torrealba para que lo pudiéramos oír todos los habitantes del Valle y de toda Venezuela, porque ese programa tuyo, Chujo, tiene trascendencia a nivel nacional porque tú trabajas desde las bases de las comunidades, eres la voz que interpreta el sentir de las necesidades de las comunidades para que sean escuchadas por quien tienen a tu cargo poder de decisión para solventar algunos problemas. Y Juan Guaidó, adelante, que siga trabajando por el país, convocando al pueblo, porque es de esa convocatoria y la organización, sobre todo, que la ciudadanía, porque es momento de ciudadanía, para que podamos alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Ya el primer acto de gobierno nos forma la ayuda humanitaria que ya estamos encaminando y que yo creo que Dios mediante, con la ayuda de Dios, vamos a alcanzar a la brevedad. Gracias, Alonso. Era Alonso Becerra, dirigente comunitario del Valle, denunciando allanamientos en la urbanización Longaray del Valle y visitas, entre comillas, del FAES a apartamentos en la urbanización Alberto Rabel. Todo esto intentando vanamente acallar la voz de protesta allá en el Valle, este sector de Caracas que está precisamente frente a Fuerte Tribuna. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy, martes 2 de abril. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.